El 12 de marzo es el Día Mundial del Glaucoma, una de las causas de mayor ceguera en el mundo. Exactamente, y estamos trabajando en vivo y en directo con Franco Fogante, con especialistas para conocer datos a tener en cuenta y sobre todo consejos para prevenirlo. Franco. Luciano, Gabriela, exactamente, 12 de marzo, Día Mundial del Glaucoma, por eso estamos con el doctor Emanuel Mucchiuti, para conocer exactamente esos datos. Uno de esos datos es que es hereditario, Manuel. Sí, primero hay que saber que el glaucoma es una enfermedad crónica, prolongada, donde es irreversible, ¿sí? Y donde uno de los componentes es hereditario, no solamente ese, sino que en realidad el principal factor de la enfermedad del nervio óptico, que es cuadro del glaucoma, está asociada a antecedentes del aumento de la presión intraocular, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que es el principal factor, pero hay otros, como bien vos decías, antecedentes familiares de primer grado, es decir, mamá, papá, ¿sí? También como consumo de corticoides, pacientes que han tenido traumatismo a nivel ocular, ¿sí? Dentro de lo que es la enfermedad del glaucoma, que es el nervio óptico, ¿sí?, afectado, tenemos que decir que es asintomático. Si yo a un paciente en el consultorio tengo que comentarle algo, tengo que decirle que se haga controles periódicos, porque el paciente no siente nada en realidad, ¿sí? Ese paciente viene a la consulta por un par de lentes, que a veces me ha ocurrido en el consultorio, y dice: doc, quiero un par de lentes. Probás la visión, impecable, 10 puntos, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Lo sentás en la lámpara de hendidura, le medís la presión ocular y está elevada. Entonces tiene una buena visión de lejos y de cerca también. Pero ¿qué ocurre? El campo visual se ve afectado cuando se afecta el nervio óptico de afuera hacia adentro. Es decir, el paciente puede estar mirando muy bien de lejos, pero con un campo visual reducido. Claro. Por eso una de las principales cuestiones a transmitir, diríamos, es que es asintomático, ¿sí? Manuel, te voy a pedir que te coloques el retorno, sí. Así pueden Gabriela y Luciano, que están en el piso, dialogar con vos. Ahora sí, Manuel los escucha, Gabriela y Luciano. Muy buena mañana, Emanuel Mucchiuti. Hola. Gracias por recibirnos allí en el Hospital Italiano y obviamente brindarnos información respecto al glaucoma en el Día Mundial. En principio, y quería avanzar sobre este punto que mencionaba, si bien es asintomático, sí decías que había personas que perciben alguna dificultad en la visión por la cual terminan consultando. En este sentido, ¿a qué te referís con esta amplitud que tiene uno en la vista? Si la misma es normal, ¿y cuál es la diferencia respecto a un ojo enfermo? Bueno, ante todo, buenos días al piso, a todos los presentes en el piso del estudio. Y con respecto a lo que ocurre en esa dificultad visual, lo que yo mencionaba antes es un paciente que concurre normalmente a la consulta. Cuando ya percibe una visión anormal, es cuando ya está muy afectado el campo visual. Es decir, para que se entienda, el paciente, por ejemplo, puede ir caminando y se empieza a chocar la mesa, a chocar el marco de la puerta. Eso ya significa que es un grado muy avanzado, severo de glaucoma, y que ya se está llegando tardísimo. Es decir, la idea es justamente anticiparse a eso. Por eso puntualizo en esto, que es asintomático. Es decir, un paciente puede tener la presión elevada, se puede estar dañando el nervio óptico y realmente no se da cuenta. Entonces, si llega a la consulta ya con alguna dificultad de las que mencionaba antes, llegamos tarde. El consejo sería hacer controles anuales, mínimos oftalmológicos, donde se haga la toma de visión, la toma de la presión ocular, donde se haga un fondo de ojo, donde se evalúe el nervio óptico. Depende de los datos que se obtengan de ese lugar, se va a estudios más complejos, como puede ser el campo visual computado, que ahí objetiva la visión periférica de cada ojito por separado del paciente, medir el espesor corneal, que se correlaciona con una variable en la presión, en la medición de la presión, y también estudios del disco óptico, como por ejemplo uno muy conocido que es el OCT, que se pide para otras cosas, pero también se puede pedir para el caso del daño o sospecha de glaucoma. Sí, entonces eso es principalmente lo que yo puedo transmitir, que es asintomático y el paciente debe concurrir a la consulta para controlarse. Es decir, no necesariamente tiene que percibir síntomas, que no espera a percibir síntomas. Claro. Si tiene antecedentes de mamá, de papá con glaucoma, sí, ahí no dudarlo, ir, porque aumenta mucho más el riesgo. Y lo otro que también es importante que sepa la población es que es irreversible. Es decir, es como un tejido neurológico. Una vez que está dañado,
no se recupera. Lo perdido está, como le digo a los pacientes en el consultorio. Y no hay vuelta atrás, doctor, en ese sentido, digo, no hay vuelta atrás. No, por eso es el hincapié en la prevención, en hacer controles. ¿Hay alguna, me podés preguntar, ¿hay algo más para hacer que baje la presión o que evite eso? Realmente no. Hay componentes hereditarios, como te decía, componentes genéticos, la toma de medicación de corticoides, que un paciente también puede elevarle la presión ocular, es decir, no hay una cuestión como decir, bueno, para la presión arterial salgo a hacer actividad física 3 veces a la semana y eso me ayuda, es decir, son cuestiones que no tienen una incidencia tan directa, ¿sí? Recién mencionaba el aspecto hereditario que está presente. Ahora, ¿hay a partir de una edad determinada en donde existe mayor probabilidad de padecer glaucoma, por el cual cualquier otro tipo de persona que no tenga antecedentes debiera empezar a hacer consultas? Sí, a partir de los 40 años es donde se empieza a aumentar la incidencia. Es decir, puede haber glaucomas juveniles, congénitos, pero son, diríamos, un poco, no son habituales, ¿sí? Sino a partir de los 40 años hacia arriba hay un 2 a 4% de la población que tiene glaucoma. Y se sospecha que hay una mitad que no sabe, ¿sí? Se estima que un 2 a 4% y que la mitad justamente por esto, por no ir a la consulta, no sabe de que tiene glaucoma. A medida que se va avanzando en la edad, es decir, obviamente la incidencia va aumentando mucho más de lo que es el aumento de la presión ocular. Y afecta a ambos sexos también de forma similar. Hay algunos estudios que marcan que predomina más a nivel de los varones, pero se ve tanto mujeres como hombres en el consultorio, esa es la realidad, ¿sí? Sí, doctor, en ese sentido pienso en los adultos mayores, ¿no? En los abuelos, muchos que nos miran y quizás no saben que tienen esta problemática. ¿Qué consejo les da usted a aquellas personas que pueden llegar a estar dentro de este grupo afectado? Mira, yo trabajo en consultorios donde veo mucha población adulta mayor y la realidad es que sí, que uno ve que a veces los pacientes se dejan estar, ¿viste? Es como que están en su casa, muchos viven solos, otros que no están tan acompañados, entonces se dejan estar mucho y cuando llegan al consultorio llegan con presión ocular elevada, catarata, es decir, un paquete, diríamos, de cuestiones oftalmológicas que bueno, que es difícil empezar a volver a todo, a acomodarlo y muchas veces no se puede, es la realidad, porque en eso de llegar tarde, sí, ya el daño es irreversible. Entonces, para a esos pacientes, esas personas, yo le diría que no se dejen estar, eso es el principal clic de la cuestión, diríamos, que si sienten una dificultad visual, concurran a la consulta oftalmológica y los pacientes de mayor edad se agrega que comienzan a tener catarata y esa catarata, que es el cristalino lente que tenemos nosotros que se pone opaco, empieza a aumentar de tamaño y eso a su vez hace que también ayude a aumentar la presión ocular, entonces empieza a ser un círculo vicioso de sumatoria de cuestiones que terminan desencadenando los daños fundamentalmente en las personas de mayor edad, hablando en líneas y términos generales, ¿no? Sin ir a cuestiones particulares. Nos parece claro que lo importante es tener una advertencia y obviamente la prevención, por eso también este tipo de informaciones y difundirlas son fundamentales más en este día, en el Día Mundial del Glaucoma. Te agradecemos por supuesto la comunicación con Buen Telefe y gracias, Franco. Por favor, a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días.